Dios. Gloria a Dios. Mi micrófono. Hola, un poquito más el mío. Se fue. Hola, Gloria a hola. Dios. Sí. Gloria a Dios. Hola, sí, por ahí estamos. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas de Jesucristo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Es una alegría poder venir a compartir con ustedes en este día sábado, como lo hacemos cada sábado a través de Radio Gironejita Online. Venimos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Venimos hoy en este sábado muy especial, en este sábado santo, en este sábado de gloria. Vamos a compartir un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de alguien muy especial, que es la Virgen María. Y vamos a hablar acerca de los 7 dolores que tuvo la Virgen María. Porque en este sábado de gloria vamos a través de las Sagradas Escrituras, a descubrir ese amor, también ese sufrimiento, ese dolor que tuvo la Virgen María al ver a su hijo, como dice allá en Isaías 52:13, que no tenía rostro humano, que tenía un rostro desfigurado totalmente. ¿Por qué? Por amor a ustedes y a mí. Mis amados hermanos y hermanas, en esta mañana también me acompaña mi hermano en Jesucristo, mi hermano Segundo Cobos, que también vamos a saludar con él, que nos acompaña muy generosamente para amenizar un poquito este programa, para acompañarnos con un fondito musical en vivo. Mi hermano Segundo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, hermano Charlie. Para mí una alegría estar en este programa religioso católico para poder acompañar y compartir también lo que es a través de la música, la evangelización, y qué importante que se puede hacer también utilizando todos los medios digitales, y qué importante a la radio online Gironejita por dar esta oportunidad para poder llegar a todas las personas con este pequeño y bonito mensaje. Gracias por la invitación, y aquí estamos nuevamente. Siempre, mi hermano, siempre. Para mí me siento bendecido de poder trabajar, de llevar la palabra de Dios con usted hacia nuestros hermanos y hermanas. Mis hermanos y hermanas, como ya habíamos anunciado, vamos a hablar acerca de los 7 dolores de la Virgen María. ¿Qué le parece, mi hermano, si empezamos con algún temita musical? A la vez le damos la bienvenida a los que van llegando. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nuestra hermana Livia no pudo llegar por circunstancias que a veces no están en la mano de uno, pero le enviamos un abrazo de corazón a corazón en nuestra colaboradora fiel en la evangelización, a nuestra hermana Livia Chuchuca. Un fuerte abrazo. Bien, vamos a empezar con un temita musical, y luego estaremos hablando tema por tema acerca de los 7 dolores de la Virgen María, que también nosotros humanamente podemos pasar por ellos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Muy bien, gracias mi hermano Segundo, muy amable por ese tema musical. A la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María, de quien hoy estamos hablando. El tema de hoy es los 7 dolores de la Virgen María. María, imagínense ustedes, y también nos imaginamos nosotros, cómo será el dolor de aquella madre de ver a su hijo que le han pegado, que le han condenado a muerte, que va a la cruz, que es crucificado, que luego es entregado en sus manos. Debe de ser un dolor que no se puede explicar. Tal vez los papás, las mamás, los padres de familia que hayamos perdido a un hijo, a una hija, probablemente podemos tal vez identificarnos más o menos, pero el dolor de la Virgen María fue más allá de lo que nosotros podíamos haber sentido, y verle a su hijo herido. En Isaías 52:13 nos dice que no tenía rostro de humano, que su rostro estaba totalmente desfigurado. Y eso, ¿por qué? Por amor a todos nosotros, por amor a nosotros. Porque en Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Vamos a ver el primer dolor de la Virgen María. Inicia desde que el niño Jesús estaba pequeño. Ustedes recuerdan allá en Lucas 22 en adelante, cuando María y José llevan a Jesús para que a los 8 días al templo para circuncidarlo, para presentarle en el templo, y ahí le encuentra Simeón. Simeón da una profecía, que es el primer dolor de la Virgen María. Vamos a leer, los que tienen la Biblia, les invito para que veamos juntos San Lucas capítulo 2 del versículo, vamos a ver desde el versículo 26 en adelante. Yo voy a leer desde el celular porque la letra es un poquito más grande allí, ¿ok? Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Simeón bendice a Dios diciendo, ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles, y gloria de tu palabra, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Aquí viene San Lucas 22:35. Simeón, movido por el Espíritu Santo, le dice a la Virgen María, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Aquí viene la profecía donde a María se le da a conocer que Jesús, que es el Emmanuel, lo que nos explica en Mateo 1:23, Dios con nosotros, Él va, cuando le dice a María, a ti una espada te traspasará tu alma, le está diciendo que Jesús va a sufrir como sufrió en la cruz. Le está diciendo que Jesús va a sufrir mucho. Imagínense ustedes a una madre ver que a su hijo le hagan lo que le hicieron a Jesús. Se sentiría destrozada en su corazón. Entonces, ese fue el primer dolor de la Virgen María. Solamente fue la profecía. Mas Simeón, ya movido por el Espíritu Santo, ya se lo había dicho a la Virgen María que eso iba a suceder. Entonces María sintió ese dolor desde que Jesús era niño. Y no solamente eso, mis queridos hermanos y hermanas, sino que también, aparte de eso,
Recordamos por allá en San Mateo capítulo 2 del versículo 13 en adelante, cuando Herodes persigue y manda matar a todos los niños menores de 2 años, entre ellos el niño Jesús. Entonces José tiene que llevar a María y al niño a Egipto, huyendo de Herodes. Imagínense un niño Jesús, nuestro Salvador, siendo perseguido desde niño por los reyes de la tierra, como Herodes, que había mandado a matar a todos los niños porque solo él quería ser rey. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Ustedes que tienen la Biblia, por favor, sigan conmigo para que juntos podamos deleitarnos de la palabra del Señor, a la vez podamos meditar los dolores de la Virgen María, que también nosotros podemos pasar por estos dolores, podemos pasar por estos sufrimientos, pero ¿saben qué? Tenemos un modelo de fe por excelencia que se llama la Bienaventurada Virgen María, que nos enseña a sobrellevar los sufrimientos, a no rendirse. Tenemos a alguien a quien mirar, quien ya pasó por estos sufrimientos, que muchas de las veces en la vida ustedes y nosotros pasamos por eso. Mire, San Mateo capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Entonces Dios envía a su ángel, que se aparece en sueños a San José, al padre adoptivo de Jesús, y le dice: levántate, toma a María y al niño, huye a Egipto. También podríamos ver aquí la figura paterna de San José, como él cuida a su familia, como él obedece a Dios, y porque obedece a Dios, él protege a su familia. También una reflexión, una exhortación del Señor que nos da a todos los papás, que debemos de cuidar de nuestras esposas, debemos de cuidar por nuestros niños, porque en el fin del mundo Dios nos pedirá cuenta de ellos. ¿Recuerdan? Lucas 12, 47, 48. A quien más se le da, más se le exigirá. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas. Aquí vemos a Jesús, al niño Jesús, siendo perseguido por Herodes, por el rey de la tierra. Herodes, que era rey, no quería que haya otro rey. Entonces, cuando escucha a los reyes magos que ha nacido un rey y ellos van siendo guiados por la estrella, Herodes le dice: vayan y vean. Y entonces, cuando lo encuentren, avísenme que yo también lo quiero ir y lo quiero adorar. Pura mentira, él quería matarlo. Y de hecho manda matar a todos los niños que tenían de 2 años, antes de 2 años. Versículo 14, Mateo 2:14. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Mire, tomó de noche, en la oscuridad, José huye con María y con el niño a Egipto. A veces, ¿cuánto pasamos por alguna oscuridad en nuestra vida? Pero ¿saben qué? Dios prometió estar. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días del fin de la historia. Aunque pasemos por nuestra vida en momentos de dificultad, en momentos que parezcan oscuros, en momentos que parezcan que ya no hay solución, entonces tenemos que siempre recordar que Jesús prometió estar siempre con nosotros. Mire, José, él se levantó, tomó de noche al niño y su madre, se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta de Egipto: llamé a mi hijo. Por allá en Ageo 5, por ahí nos dice. Entonces aquí vemos cómo sería también la angustia de la Virgen María, saber que en Lucas 1:26 en adelante, el ángel Gabriel le anuncia que va a tener un hijo, va a dar a luz por obra y gracia del Espíritu Santo, que será hijo de Dios. Y ahora sí, a ese hijo de Dios lo quieren matar, lo persigue para matar el rey Herodes.
¿Cómo sería la desesperación de la Virgen María? Imagínense que a alguna madre de familia le digan: a tu hijo le quieren matar. O sea, ella y tanto el papá harían lo posible por llevarlo, por protegerlo, ¿no es cierto? Entonces, pero tal vez con algo de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Qué hemos hecho? Ellos no habían hecho nada malo. Pero Herodes, que era egoísta, que había caído en la tentación del diablo, por ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, por allá, cuando él por soberbia, por orgullo, por él querer ser el único rey, él manda a matar a los niños, sin importarle, sin darse cuenta que todos son hijos de Dios, como muchos Herodes de hoy en día, que quieren aprobar el aborto y aprueban el aborto a veces hasta los 9 meses, que mandan a matar a los niños. Eso se llama asesinato, pecado mortal. Tanto los doctores que lo practican, las madres que lo practican, los políticos que lo aprueban, tendrán que rendirle cuentas a Dios por eso. Ahí tenemos el segundo dolor de la Virgen María, cuando tiene que huir a Egipto. Luego, en San Lucas capítulo 2, versículo 42, cuando el niño Jesús se les pierde, ya cuando tenía 12 años, el niño Jesús se les pierde. Muy interesante este tema. Cuando el niño Jesús se les pierde, y se les pierde a los 12 años. ¿Qué quiere decir? Algo para que meditemos todos los padres de familia. Muy interesante, mire. Que los niños se van a perder cuando tengan 12 años. Teológicamente las Escrituras nos enseñan eso. Pero vamos a ver cuando el niño Jesús se pierde, ¿dónde lo encuentra? Vamos a ver en San Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 48. Busquen conmigo, por favor. San Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 48. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Miren, mis hermanos, aquí algo muy interesante. El niño Jesús se pierde. Pero ¿dónde ellos acostumbraban a ir? ¿A dónde acostumbraban a ir? Los 41 dice sus padres todos los años. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ellos iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Iban al templo. Entonces, cuando el niño Jesús se les pierde, ¿dónde lo van a encontrar? Algo muy interesante para reflexionar para los padres de familia. Nos dice por allá en Gálatas 6:7 que lo que uno siembra, uno cosecha. Entonces, si uno a nuestros niños les encamina en los caminos del Señor, los alimenta, se preocupa no solamente de llenar su estómago, sino de alimentarnos de la palabra del Señor, porque en San Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, entonces lo que uno siembra, uno va a cosechar. Si uno siembra en nuestros niños buenos principios cristianos, si les enseña a deleitarse de la palabra del Señor, recuerdan lo que dice en 2 de Timoteo 3:15, desde niño conoce las sagradas escrituras. Proverbios 22:6, instruye al joven desde pequeño para que de grande no se aparte. Y eso lo que sucede a veces con nosotros, cuando les enseñamos a nuestros pequeños desde niños, entonces ellos cuando crecen, ellos no se apartan de los caminos del Señor. Pero a veces muchos cometemos el error de dejar, esperemos que crezca, ya cuando crezca que decida. No, ya cuando crece, uno cosecha lo que siembra. Y si uno no ha sembrado algo productivo, algo positivo, algo cristiano, ¿qué espera cosechar? No mucho, ¿no? No mucho, porque uno cosecha lo que siembra. Mire, vamos a ver en el caso de José y de María. Cuando tuvo 12 años,
Estamos leyendo Lucas 2, 42 en adelante. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Sus padres iban a Jerusalén y el niño se quedó en Jerusalén. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Ellos acostumbraban ir al templo. El niño se quedó en Jerusalén, en el templo. ¿Dónde lo encontraron? Versículo 46. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos y por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Imagínense que una madre haga perder a un hijo en una multitud. Ellos se fueron a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén, al templo, donde había muchísima gente. Imagínense que se le perdió el niño Jesús y a 3 días que lo buscaban y no lo encontraban. Para los hermanos y hermanas que tienen hijos y los que tenemos hijos, podríamos imaginarnos, o sea, cómo sería esa angustia. A veces caemos en una angustia al no encontrarlos en un momentico, si se pierde a veces 1 hora, media hora, estamos buscando, preguntando, no lo vieron por aquí, por allá. Imagínense 3 días sin encontrarlo, ¿cómo sería esa angustia? Ahí está el tercer dolor de María, no esa angustia buscando al niño Jesús, preguntando entre los parientes, preguntando entre los conocidos, preguntándoles, a ver, ¿dónde lo habían visto? Nadie lo había visto. Regresaron y lo encontraron, ¿en dónde? En el templo, que es la casa de Dios. Por eso Jesús le dice en Lucas 2:48, ¿no saben que en la casa de mi Padre tengo que estar? Y por supuesto que el corazón de María debió de estar bien hasta encontrarlo, debió de estar desesperado, debió de estar triste, debió de estar muy angustiado. Yo recuerdo una vez andaba con mi hermana en un mall y mi hermana jugaba con mi sobrinita en un mall, donde hay un lugar para que jueguen los niños. Y el rato menos pensado me dice, la niña no aparece. Y yo, ¿cómo que la niña no aparece? ¿Dónde está? Y me desesperé y corrí por todo lado buscándola. Y ella también. Y lo chistoso era que por ahí había personas, como yo siempre andaba con mi hermana, pensaban las personas que ella era mi esposa. Entonces yo corría por aquí, corría a mi hermana por el otro lado buscándola. Y ella ya lo había encontrado. Y alguien me venía a saludar. Hey, ven para acá, ven para acá. Hola, hola, ¿cómo está? Y hasta luego, yo le decía, porque no tenía tiempo para hablar, porque tenía esa desesperación, esa angustia por encontrar a mi sobrina, a mi Natalie. Entonces, viene un señor, dice, tu esposa ya lo encontró. Y yo peor no le hago caso. Yo no tengo esposa. En aquel momento decía, yo no tengo esposa. Y después me doy cuenta, digo, yo pienso que él está pensando que mi hermana es mi esposa. Y digo, ¿dónde está? Y me lleva donde mi hermana y ha estado con mi sobrina. Eso fue una angustia de unos minutos. Imaginémonos el dolor de la Virgen María a los 3 días encontrándole. ¿Cómo sería? Por eso María le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y él le responde, ¿no saben que en la casa de mi madre, en la casa de mi padre, ahí tengo que estar? Luego nos seguirá diciendo en San Lucas que Jesús regresó con ellos. Y a veces nos preguntamos,
¿Qué fue de Jesús después de ahí? Porque después ya aparece después de los, más o menos de los 30 años en adelante, que fue desde los 12 años a los 30. Nos dice aquí mismo, escuchemos. San Lucas 2 del 50 al 52. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Dónde es que vivía Jesús? Jesús vivía en Nazaret y dice que él vivía sujeto a ellos. O sea que vivía obediente a sus padres. Como todos los hijos, debería haber esa obediencia a sus padres. Amén. Vamos con un temita musical, mi hermano segundo, y luego venimos con la segunda parte de los dolores de la Virgen María. Ya luego María va a encontrar a Jesucristo camino al Calvario, va a ver que lo crucifican, va a ver que luego lo entregan a ella, y vamos a ir meditando, reflexionando acerca de los dolores de María. Vamos con el hermano segundo. Bienvenido una vez más, mi hermano. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Amén. Gracias, mi hermano segundo. Vamos a seguir con el número 4. Cuarto dolor. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. ¿Cómo sería ese dolor de la Virgen María de ver a su Hijo amado camino al Calvario, llevando la cruz con el peso del pecado de todos nosotros? Además de eso, golpeado, bofeteado, escupido, sangrando, con la corona de espinas introducida profundamente en su cabeza, con los latigazos que le daban, la piel desprendida de su cuerpo, con un rostro desfigurado, con una apariencia que nos dice en Isaías 52:13
que no se aparece a humana, totalmente desconocido, desfigurado. ¿Cómo sería ese dolor de la Virgen María? En Lamentaciones 1:12 nos dice: vosotros que pasáis por el camino, mirad fijo si hay dolor parecido. ¿Qué dolor podría haber parecido a ese dolor de la Virgen María? Que mirando a su hijo, perdiendo tanta sangre, aguantando tantos latigazos, después que se le habrían burlado, escupido, pegado, cargando una cruz bastante grande, caéndose 3 veces, camino al Calvario, a entregar su vida por amor a todos nosotros, porque Jesús nos dice en Juan 10, 17 y 18, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y tengo poder para retomarla. Imagínense cuán amor tan grande tiene Jesús hacia nosotros y cuán sufrimiento tan grande tuvo la Virgen María al ver a su hijo en esa situación o en esa condición. Lamentaciones 1:12 nos dice, a ver, ustedes podrían encontrar algo parecido a eso. Qué dolor tan grande. Y eso no termina ahí para la Virgen María. Vamos a ver el 5º dolor, cuando María ve que crucifican a su hijo, que lo clavan en la cruz después de haberlo pegado, después de él estar desangrentado hasta la última gota, y lo clavan en la cruz a los ojos de su madre. ¿Qué madre podría resistir ver que a un hijo le hagan eso en su frente? ¿Cómo sería ese sentir? ¿Cómo sería ese momento para la Virgen María? El 5º dolor nos dice, Jesús muere en la cruz. María ve a su hijo morir en la cruz. Y cuando él muere, sucede algo muy interesante. Vamos a San Juan, capítulo 19, del versículo 25 al 27. Busquen conmigo, por favor, San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Bien. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María. La Virgen María tenía una hermana que se llamaba María también. Entonces, junto a la cruz de su Hijo amado, está ahí María. Junto a la cruz de Jesús, cuando Él se estaba muriendo, ella estaba ahí con Él. Por eso nosotros cuando rezamos el Ave María y decimos, ruega por nosotros ahora que estamos vivos y en la hora de nuestra muerte, porque como ella estaba con su Hijo Jesús cuando Él se estaba muriendo, así queremos nosotros que esté María con cada uno de nosotros, porque a veces podemos estar rodeados de los mejores médicos. Cuando Dios nos llama y queremos que no estar solos, aunque estemos rodeados de nuestros familiares, no sentirnos solos, sino que la Virgen María está ahí acompañándonos como estaba con Jesucristo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El discípulo amado de Jesús, San Juan, también estaba ahí al pie de la cruz. Y Jesucristo le encarga a él. Primerito le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego a San Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. De modo que Jesús, estando en la cruz, deja madre como madre de Juan y de todos nosotros. Y también
deja a Juan como su madre, a María como madre de él y de todos nosotros. Y el discípulo desde aquel momento le llevó a la Virgen María a su casa. Aquí vemos algo muy interesante. Aquí se va poniendo esto es bien fuerte para los que vamos sintiendo esos dolores de María. Es bastante fuerte imaginarnos solamente ver a María con Jesús, con Jesús a pie de la cruz de Jesús, a su Hijo amado, verlo crucificado. De hecho, en el versículo 34, Juan 19, 34, nos dice: sino que uno de los soldados se le atravesó el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Imagínense, todo eso tuvo que presenciar la Virgen María. Tremendo dolor y tremenda agonía que ella tuvo que mirar, que sentir. Ver a su hijo cargar la cruz hacia el Calvario, Gólgota. Ver cómo le iban clavando en sus manitos preciosas los clavos, cómo le iban entrando. Y él por amor, él se entregaba. Él no jalaba la mano para que no le claven, él se entregaba, porque él dice: a mí no me quitan la vida, yo la doy y tengo poder para retomarla. Pero pongámonos en el corazón de la Virgen María. Imaginémonos ella ver a Jesús, sus piecitos, siendo clavados en la cruz, y luego levantarle a él hacia arriba. Y aparte de eso, viene un soldado, le traspasa una lanza en el costado, de donde sale sangre y agua. Ver a su hijo morir de esa manera tan cruel, hasta el punto que derramó la última gota de sangre, la última gota de agua, por amor a cada uno de nosotros. Eso nos debería ponernos a reflexionar. Eso nos debería ponernos a nosotros, amar a la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María, amar a nuestros seres queridos. Porque muchas de las veces a nosotros nos toca pasar por situaciones donde vemos que nuestros seres queridos están sufriendo por alguna enfermedad, por alguna situación, y no podemos hacer nada, sino orar por ellos y ver cómo ellos agonizan, cómo gritan de dolor. Y a veces algunos claman a Dios: Dios mío, llévame, ya no quiero sufrir. Y nosotros, de presenciar eso, es un dolor tan grande. ¿Cuánto más sería el dolor de la Virgen María al ver que todo eso le sucede a su Hijo único, a su Hijo amado? En el sexto dolor vamos a ver cuando entregan al cuerpo de Jesús a la Virgen María. María recibe el cuerpo de Jesús a ser bajado de la cruz. Bien, vamos a ver San Juan capítulo 19, versículo 38. San Juan capítulo 19, versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. Y aquí el dolor todavía de María se agranda más todavía, más allá de lo que hasta el momento hemos visto. Cuando María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, lo ponen en los brazos de la Virgen María.
¿Cómo sería el dolor de la Virgen María de haber presenciado tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta agonía, de haber visto a su hijo amado, haber derramado hasta la última gota de sangre, que de su costado salga agua, su cabeza, su frentecita, lastimada por los espinos, sus manos, con los huecos de los clavos, sus piecitos, su cuerpo, la piel desgarrada por los latigazos. Y ella tenerlo en sus brazos. Hijo, ¿qué te han hecho? Hijito mío. Eso es bastante fuerte, mis amados hermanos y hermanas. Y para nosotros también, muchos de nosotros que hemos perdido nuestros seres queridos. Y hemos pasado por esa situación. Especialmente para los padres, madres que hemos perdido a un hijo. Que a veces no nos podemos olvidar de ese triste dolor. Y vivimos sufriendo bastante, vivimos sufriendo muchísimo. Yo recuerdo cuando el Señor me bendecía una hijita, que luego se llevó a los 9 meses que ella iba, bueno, ya era de nacer, pero nació muertita. Y más o menos, yo cuando me pongo a pensar en este dolor de la Virgen María, cuando bajan a Jesús, lo entrega en las manos. Yo recuerdo, estuve esperando afuera del hospital ansiosamente. Ya me habían dicho que mi hija estaba muerta. Era para mí tanto el dolor de ir a buscar un ataúd para mi bebecita, algún vestidito para ponerla. Luego esperar fuera del hospital hasta que nazca y me la entreguen. Cuando yo entraba al hospital y venía la enfermera y me entregaba, no tenía palabras ella para entregarme ni yo para recibirla. Solamente yo recuerdo a marcar, le cargaba a mi hijita y quería abrirle los ojitos, deseando que estuviera dormidita, deseando que fuera un sueño, que fuera una pesadilla. Y recuerdo agarrar el cuerpito de mi hija, poner en el ataúd. Y eso era para mí lo más duro que había pasado. Mi esposa estaba hospitalizada. Tuve yo que llevarle a mi hija para la casa, estar con ella toda la noche. Hablé con el sacerdote de aquella comunidad, que me ha ido mucho. Y le agradezco tanto, con todo mi corazón, al padre Adrián de Chordelec, Ecuador. Él ha sido para mí una guía espiritual, me ha introducido en la apologética, y él me dio un abrazo. En aquel momento mi familia estaba lejos. Él me dio un abrazo. Yo recuerdo que llegué a la misa, por ejemplo, la misa era a las 8 de la mañana. Yo no quería que la misa se acabe, yo quería que dure todo lo que fuera, porque yo sabía que si la misa se acaba, me tocaba ir al cementerio y dejarle a mi hijita, ya nunca más volverle a ver ni a tocar, porque ya estaba muertita, ¿no? Entonces esto para mí era tan duro, tan fuerte. Yo no quería que se acabe la misa. Mientras más iba llegando al fin de la misa, yo me empezaba a desesperar, empezaba a llorar, empezaba a temblar, no sabía qué hacer. Entonces me viene aquí a la mente el 7º dolor de la Virgen María, cuando el niño Jesús, cuando Jesús es colocado en el sepulcro. Cuando ella, ya después de haber visto tanto sufrir a Jesús, tiene que ya dejarlo en el sepulcro. Y eso para un papá o una mamá que ha tenido que vivir eso y enterrar, dejarle en el cementerio a su hijo, a su hija,
Eso es lo más duro que puede pasar, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a ver San Lucas 23, del 53 al 54. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y hoy nos pone a meditar con lágrimas en los ojos. Bien. San Lucas 23, del 53 al 54. Después de despojarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Entonces esto para la Virgen María debió haber sido lo más doloroso, aparte de toda la agonía que ella vio pasar a nuestro Señor Jesucristo, aparte de todo lo que ella vio, lo que le hicieron a Jesús, por amor a nosotros que Él padeció, que Él se hizo maldición para salvarnos a nosotros, porque dice la Escritura, maldito quien está colgado de un madero. Y a Jesús eso no le importó, Él hacerse maldición para que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia. Por eso debemos de valorar tanto el mensaje de Él y ser obedientes a Él y a su palabra. Cuando la Virgen María ve el cuerpo de Jesús que ya es sepultado, ese es un dolor tan grande, mis amados hermanos y hermanas. Yo recuerdo cuando la misa iba terminando de mi hija Violeta Verónica, yo quería que la misa siga. Yo no quería que la misa termine, porque yo sabía que de ahí tocaba ir derecho al cementerio y ahí tenía que yo dejarle a mi hijita y para siempre. Aún no entendía muy bien la palabra de Dios. Sufrí mucho. Yo recuerdo llegué en el cementerio y lloraba sin consuelo. Algunos que me acompañaban me decían, ya cállate, cállate. No podía. Simplemente los que hemos pasado por eso, simplemente sabemos. No es lo mismo mirar que tener que pasar por allí. Y yo recuerdo, alguien me decía por ahí, no sé quién, ya vamos, ya vamos. Y yo no quería, y aún yo tenía la esperanza que mi hija siguiera viva, por ejemplo. Yo quería que fuera a abrir los ojos, yo quería que alguien me despertara de aquella pesadilla que yo estaba viviendo. Entonces, un tío político vino respetuosamente, dijo, vamos, coloquémosle en, ¿cómo le llaman ahí? ¿Cómo le llaman ahí, mi hermano segundo? El nicho, ¿cómo es? El nicho, coloquémosle ahí. Y yo no quería soltar a mi hija. Y él generosamente me dijo, coloquémosla ahí. Ya ha pasado, es la voluntad de Dios. ¿Qué más vamos a hacer? Y al fin colocamos. Y me demoré tanto en el cementerio. Yo recuerdo, yo no quería, me demoré mucho porque ya la gente hasta se esperaban, se querían ir. Yo, aunque se vayan todos, yo quería estar ahí con mi hija. Pero miren, el plan de Dios es perfecto. No sé cómo, no sé cuándo. Mi esposa estaba recién hospitalizada y le habían dado de alta. Y justo cuando yo ya decidí, como ella no estaba ahí todo el momento a la misa, ella estaba en el hospital, y yo dije, bueno, vamos a enterrarle. Entonces, justo cuando decido eso, me doy la vuelta y le veo a ella que viene llegando. Y bueno, llegó ella, le enterramos los dos juntos, pero un dolor muy grande. Y si ustedes y nosotros nos ponemos a pensar cómo se sintió la Virgen María en aquel entonces de ver a su hijo amado, que después de tanto sufrimiento ya era sepultado, es muy difícil, es muy duro. Entonces podemos ver también que
A veces nosotros cuando perdemos a nuestros seres queridos, y especialmente cuando no entendemos la palabra del Señor, en aquel momento, estoy hablando del 2019, fue que pasó eso, y yo no entendía muy bien la palabra del Señor. Yo pensaba, ahí se queda mi hija. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que cuando uno se muere, dice, vuelve el polvo a la tierra y vuelva el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, recuerdan allá en Génesis 2:7 que Dios nos hace del polvo, inhala en la nariz su espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios que es inmortal. En Sabiduría 2:23 dice que somos inmortales, que somos semejantes a Dios, que nos hizo inmortales. Por eso cuando moremos, muere el cuerpo carnal, mas el alma o el espíritu no muere. Por eso en Eclesiastés 12:7 dice, vuelva el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Yo no entendía eso. Y a veces cuando se mueren nuestros seres queridos, a veces muchas de las personas nos encerramos y caemos en depresión, y ahí es donde el diablo aparece vestido de oveja. En 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, quien está débil en la fe, quien está, como dicen, bajoneado, decaído. ¿Y saben qué? Luego de esa experiencia que tuve, volviendo a la casa, me empezaban a llegar muchas ideas, muchas cosas. Yo pensaba en cómo salir de este dolor, tal vez a través de las drogas, a través del alcohol. Conocí a gente que hacían eso. Y ganas no me faltaban con el fin de quitar ese dolor que yo tenía en mi corazón. Sucede que una vez mi madrecita, que Dios la bendiga, me dice, hijo, ¿cómo estás? Ella me daba siempre palabras de ánimo, sé valiente, tú eres valiente, y me daba ánimo. Y me dice una vez, escúchale, dice al padre Luis Toro. Ok, algún día le de escuchar. Y en las noches yo no podía dormir, casi no dormía nada, sufriendo y llorando bastante. Y una vez se me da por poner los videos del padre Luis. Me encantó tanto porque yo siempre tenía el deseo de aprender la fe, de compartirla basada en las Sagradas Escrituras. Y me encantó tanto ver sus videos que mi refugio en ese dolor fue la palabra del Señor. Entonces, cuando me ponía triste, me ponía a leer la Biblia bastante, me ponía a deleitarme en la palabra del Señor. A veces no entendía, pero seguía leyendo. Y con el pasar del tiempo, el Espíritu Santo me va puliendo, cada día me va instruyendo. Porque nunca podemos decir, ya lo sé todo. Siempre tenemos algo que aprender y alguien de quien aprender. Aprendemos de todos los que nos rodean. Y hoy doy gracias al Señor porque no he caído a pesar de esos momentos difíciles que a uno se le presentan en la vida. No he caído en los vicios, más bien eso fue en el 2019 que pasó. 2 años después me he dedicado a la evangelización totalmente y plenamente. Con esta palabra le quiero dar ánimo a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. A veces ya pasan años y seguimos con esos remordimientos. Por eso ahora en vida, cuando están en vida nuestros seres queridos, tenemos que abrazarles, tenemos que amarles, tenemos que respetarles, tenemos que dedicarle tiempo de calidad. De nada nos sirve ir a visitar a nuestros familiares y estar ahí con el celular todo el tiempo. Por unas 3 horas que esté, más hubiera valido una media horita que estemos con esa persona antes que estar ahí 3 horas y sin tomarles atención. A veces nos queda, cuando algún ser querido se va de nuestra vida, nos queda ese dolor del vacío, que cuando estuve en vida hicimos todo lo posible, todo, que no nos queda remordimiento. Y el segundo dolor es el dolor de remordimiento. A veces vivimos llenos de rencor, a veces vivimos llenos de malos recuerdos, y cuando se va, ahí lloramos amargamente por alguien que ya no ha de volver. Por eso nos dice el Señor que tenemos que amar a todos, incluyendo a aquellos que nos hayan hecho mal, para que el día que
toque partir a nuestros seres queridos o nos toque partir a nosotros, los que quedamos o los que quedan aquí, digan, qué bueno, mientras estuvimos con vida, disfrutamos de una manera sana, caminamos en los caminos del Señor, nos alimentábamos de su palabra. Ahora, como dice la palabra, Eclesiastés 12:7, vuelva el polvo a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, que fue quien lo dio. Nos quedaría un recuerdo bonito, porque en este mundo, mis amados hermanos y hermanas, todos somos pasajeros, todos somos este mundo, póngase, de aquí a 100 años, ya nadie de nosotros hemos de estar aquí. Es pasajero. ¿Por qué es pasajero? Nos dice el Señor Jesucristo allá en San Mateo 16, en San Mateo 6:19, por ahí, nos dice, acumulen tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Esta tierra es pasajera, mis amados hermanos y hermanas. Por eso, mientras tengamos a nuestros seres queridos, valorémosles, respetémosles, amémosles como Jesucristo nos ama a nosotros. A veces decimos nosotros, yo amo a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces, es para meditar nosotros, mis amados hermanos y hermanas, si amamos a Dios, que se refleje ese amor en el amor que le damos a nuestros hermanos y nuestras hermanas, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una cita. Eclesiástico o Siracide, capítulo 38, versículo 16. Esto es para las personas que hemos perdido un ser querido. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Hijo, por un muerto, lágrimas derrama como quien sufre cruelmente. O sea, cuando alguien muere, está bien de llorar cruelmente. Dice la palabra de Dios. Escuchen, Siracide 38:16. Hijo, por un muerto, lágrimas derrama como quien sufre cruelmente. Si se murió su ser querido, llore. Sigamos viendo. Hay personas que no llore. No, si quiere llorar, que llore. Hijo, por un muerto derrama lágrimas como quien sufre cruelmente. Entona lamentación según el ceremonial. Entierra su cadáver y no seas negligente con su sepultura. Por eso cuando alguien muere, le damos cristiana sepultura. Llora amargamente. Date fuertes golpes de pecho. Haz duelo según su dignidad. Un día o 2 días. El duelo es importante. Un día o 2 días. Y sigue diciendo, para evitar murmullos, después consuélate la tristeza. Entonces tenemos que luego consolarnos la tristeza. A veces hay personas que se quedan allí estancados por años y no pueden seguir su vida con ese recuerdo. Mis amados, todos vamos a partir algún momento. Todos vamos a partir. Mientras hagamos todo lo que esté en nuestras manos y sea bien ante los ojos de Dios con nuestros seres queridos, cuando se van o nos vamos, va a quedar esos bonitos recuerdos. Pero de lo que nos vamos todos. Porque de la tristeza sale la muerte. La tristeza de corazón enerva las fuerzas. Y también cuando andamos tristes, también andamos débiles. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, la Biblia manda hacer duelo, un día o dos. Hay que sufrir, hay que lamentarse. Pero, ¿y si nos hemos portado bien con esta persona querida cuando estaba en vida? Nos queda el dolor del vacío, que el Señor mismo nos dará la fuerza, que Él es el único, no hay nadie más. El Señor es el único que nos puede dar la resignación,
nos puede dar la fuerza, nos puede dar ese apoyo que necesitamos. A veces vamos buscando en lugares malos, cuando el diablo se disfraza de oveja y viene a través de un ser querido. Hey, vamos a tomar una bebida alcohólica, vamos por aquí para que te pase. No, solamente el Señor Jesucristo puede vendar nuestras heridas, puede fortalecernos, puede darnos resignación, mis amados hermanos y hermanas. Y nuestra vida tiene que continuar. Recordemos que nosotros también tenemos una misión en este mundo. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Esa es la misión de nosotros en este mundo. Nos dicen Efesios 5:10, Efesios 5:17, que tenemos que, Efesios 5:15 al 17 dice: vive prudentemente, no vivas como tonto, aprovecha el tiempo presente y busca la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, aprovechemos el tiempo presente, busquemos cuál es la voluntad del Señor, tratemos a nuestros semejantes como quisiéramos que nos traten, así cuando cualquiera parta de este mundo no habrá nada de que lamentarse. Amén. Que la paz de Jesús, que la Virgen María, que sabe esos dolores, consuele los corazones de aquellas personas quienes hemos perdido a un ser querido. Les queremos y les amamos en el amor de Jesucristo. Le damos las gracias a ustedes que han estado aquí presentes. Le doy las gracias a Papá Dios por enviar a mi hermano Segundo, que me acompaña con un fondito musical, con su presencia, que para mí vale mucho, mi hermano. Lo agradezco de corazón a corazón. Y vamos a despedirnos con un tema musical. Si Dios permite, ya la próxima semana seguiremos con el siguiente programa. Un abrazo bien grande para todos. ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, al recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, al recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Gracias, mi hermano Segundo, que el Señor le bendiga. También nos despedimos con los oyentes de Radio Gironejita Online y todos los oyentes que luego nos escucharán a través de diferentes páginas. Muchas gracias, igualmente gracias por la invitación y desearles un bonito día, sábado de resurrección de seguro. Y bueno, para todas las familias que se han conectado a esta hermosa radio, pues que Dios les bendiga a todos y gracias a usted, hermano, por la invitación. Con mucho gusto, mi hermano. Gracias a todos, que tengan una feliz sábado de gloria. Les amamos en el amor de Jesucristo.